Hermanos, Dios les bendiga. Hoy en esta tarde vamos a dar inicio a nuestro servicio en la iglesia Mahanaim de Lomas de San Miguel. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo de nuestro Dios esté con nosotros y para poder entonar unas alabanzas también a su nombre. Amén. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias y te damos la honra y la gloria, Señor, porque si no fuera por ti no estuviéramos en este momento, Señor, con ese propósito para exaltar tu nombre, elevar estas alabanzas, Señor. Anhelamos, bendito Dios, que tu Espíritu sea el que se mueva en cada de las vidas de nuestros hermanos, de los presentes y aún de los que están detrás de cámaras, bendito Dios y Espíritu Santo, derrama, Señor, de ese fuego, de esa llama, Señor, que el Espíritu Santo sea el que derragülla y podamos, Señor, unánimes, Señor, elevar estas alabanzas, Señor Jesús. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por la salud, Señor Jesús, por las fuerzas, bendito Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, que eres tú, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname de tu presencia, lléname de tu bondad, lléname de tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu bondad, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
en la cruz del Calvario, fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que ahora vivo seguro, y con él moraré. Viviré para Cristo, y con él reinaré. El sacrificio que que hoy podemos obtener, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor, que hoy podemos obtener. Sí, bendito Padre Celestial. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Dile, Dios, manda la lluvia, Señor, de tu Espíritu Santo. Dios, manda lluvia, o derrama de tu desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, o derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, Señor, Espíritu Santo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, dando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Amén, aleluya. Gracias. Dejamos el lugar, pastor. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Desde
la Iglesia Mahanaim de Lomas de San Miguel hacemos esta transmisión para compartir la palabra que en esta tarde traemos para ustedes. Sean ustedes felices, sean ustedes alegres a pesar de las circunstancias, vivan en paz y tengan el amor de Dios en sus corazones. Esta tarde voy a ir a dos citas bíblicas. La primera vamos a leer en 1 de Pedro 3, 18 al 20. La segunda cita bíblica es Efesios 4, del 7 al 10. Estas citas bíblicas tratan precisamente de qué pasó después de la crucifixión. ¿Qué pasó después de las 3 de la tarde cuando Cristo murió en la cruz? Vamos a la primera lectura. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Dice la Biblia de la siguiente manera, 18 y 20. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, por el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Ahora quiero leer también la segunda cita bíblica, que es Efesios 4, versículos 7 al 10. Esta cita bíblica dice también en relación a lo que dice el apóstol Pedro. Nada más que claro, aquí lo dice el apóstol Pablo en sus palabras. Dice así Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy bien. A las 3 de la tarde del día viernes, Jesucristo clama, mejor dicho, a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inmediatamente murió y entonces de las 3 de la tarde para las 6 de la tarde tenemos 3 horas. Porque a las 6 de la tarde empezaba el día sábado, el sabbat de los judíos. Y ya no podían hacer ninguna obra porque entraban en reposo. Entonces había que sepultar a Jesús en ese lapso de 3 horas. Bueno, las lecturas que he hecho en esta tarde nos hablan de lo que sucedió a partir de las 6 de la tarde, pues hasta el domingo en la mañana, que van las mujeres a ver al sepulcro y, sorpresa, ya no encuentran a Jesús. Ese lapso, esas horas, que se conoce como el Sabbat de los judíos, en nuestros tiempos se conoce como el sábado de gloria o día de gloria.
Otros opinan que en ese tiempo Jesús estuvo en la tumba, estuvo en el sepulcro. Pero tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, en sus respectivas cartas, dicen que en ese lapso de tiempo no estaba en la tumba, sino que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Sin duda, amados hermanos, en ese lapso que Jesús supuestamente a los ojos humanos estuvo en la tumba, Él manifestó su grandeza. Su grandeza de una manera sin igual. ¿Por qué? Porque las autoridades y aún sus propios discípulos creían que estaba en la tumba, esperando el día domingo para que ya tuvieran permiso para ir a terminar de ungirlo, de hacer la preparación para completar la sepultura, de acuerdo a la costumbre judía. Sin embargo, sucedieron cosas de suma importancia. Miren, hay dos grupos de personas que fueron afectadas en ese tiempo de cuando Jesús muere a las 3 de la tarde del día viernes y el día domingo, cuando Jesucristo ya no está en la tumba, van a buscarlo y ya no está. En primer lugar, miren, personas fueron afectadas negativamente y otras positivamente. Vamos a ver primero las personas que fueron afectadas negativamente. ¿Quiénes fueron? Voy a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo 62. Dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Quiénes fueron afectados por la muerte de Jesús negativamente? 3 tipos de personas. Las autoridades civiles, representadas por Pilato, y los saduceos, un grupo religioso de renombre en aquel tiempo, juntamente con los fariseos. E increíble, porque estos 2 grupos religiosos, saduceos y fariseos, tenían grandes diferencias religiosas. Sin embargo, en este momento, el impacto de la muerte de Jesús hicieron a un lado sus diferencias y se aliaron para ir a la autoridad civil y pedir que el sepulcro fuera custodiado, para que no fuera el error de que los discípulos lo hurtaran, según ellos, y dijeran que ya había resucitado. En ese tiempo, hermanos, también la muerte de Jesús afecta negativamente o positivamente a la humanidad, a la gente. No sé a usted, amado hermano, de qué forma le impacte, le afecte
estos días, estas celebraciones, la muerte, la resurrección de Jesús. Espero que no esté con el grupo de fariseos y saduceos, inclusive Pilato, que estén preocupados, porque estos hombres, estos grupos de gente, estaban preocupados, desesperados, para que no fueran a caer en el fracaso de que el cuerpo ya no estaba, que lo hurtaran. Entonces, eso fue lo que los motivó a hacer una asamblea urgente, una reunión a puerta cerrada y con gran urgencia para darle solución a este problema que en ellos era un problema latente. Qué falta de comprensión, qué falta de captar las cosas y qué visión tenían a esas gentes, aún los religiosos. No podían entender el significado de la muerte de Jesús. Espero que ustedes sí tengan en conocimiento el significado de la muerte de Jesús y que no le esté afectando negativamente, sino de una forma positiva. Bueno, ahí tenemos estos grupos que se juntaron, aún con sus diferencias, para decirle a Pilato que ordenara una guardia. Y efectivamente, como era su trabajo, Poncio Pilato les dijo: ahí están los soldados. Ustedes mismos ordenen, llévenlos a la tumba y pongan la guardia como es de costumbre, como es el protocolo. Pero sorpresa, si Pablo y Pedro dicen que cuando Jesucristo fue sepultado y inmediatamente dejó la sepultura, dejó el sepulcro, su cuerpo, y fue y predicó a espíritus encarcelados, entonces su cuerpo ya no estaba ahí. Cuando la guardia llegó, impuesta por el gobierno y los religiosos, pensaban ellos que estaban custodiando el cuerpo de Jesús. Pero la verdad es que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí. Había descendido, dice el apóstol Pablo, a las partes más bajas, a predicar, a llevar cautiva la cautividad. En esas palabras lo expresa el apóstol Pablo. Bueno, que ustedes se dan cuenta que ignorancia y qué decisiones tomaron aquellas personas por falta de conocimiento de la palabra del Señor. De ahí la importancia, hermanos, de conocer a fondo la doctrina de la muerte de Cristo, la doctrina de la resurrección de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a comentarios o a sugerencias o puntos de vista, no, sino de acuerdo a los acontecimientos bíblicos. Por el otro lado, encontramos a dos hombres que la muerte de Jesús les afectó de una manera positiva. ¿De quién se trata? Acompáñenme, bueno, si están ahí en su Biblia, creo que sí, en casa, ahí donde están, y si están en algún lugar donde no tienen Biblia, bueno, escuchen. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 38 al 42, dice lo siguiente: después de todo esto, o sea, de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos.
Ahí está el otro grupo de gente que fue afectado por la muerte de Jesús de una forma positiva. ¿Quién fue José de Arimatea? Aquí solamente se menciona esta ocasión, que en algún tiempo atrás creyó en Jesús, fue su discípulo, aunque los evangelios no narran ninguna historia de él, ni nada de vida con Jesús, como los otros 12 apóstoles, sino que era un discípulo secreto, dice, por miedo a los judíos, para que no lo expulsaran de la sinagoga. Pero era un fiel discípulo de Jesús. Juntamente con Nicodemo, el que, ese sí, a tiempo atrás, había visitado a Jesús de noche, también por miedo a los judíos, para que no lo expulsaran de la sinagoga, porque era uno de los principales del judaísmo, y por ese miedo fue a visitar a Jesús de noche. Bueno, igual era un discípulo secreto, pero escuchen bien, ¿cuánto les afectó la muerte de Jesús a ellos positivamente? Aparentemente, ¿qué fue? Pedir el cuerpo de Jesús y llevar las especies aromáticas, bajarlo de la cruz y envolverlo en lienzos de acuerdo a la costumbre y llevarlo al sepulcro que estaba ahí cerca de la cruz, porque no había tiempo para sepultarlo en otro lugar, porque la hora, el tiempo ya no alcanzaba, porque ya se llegaba a las 6 de la tarde, donde empezaba el día de descanso. Estos discípulos secretos, sin antes, en 3 años del ministerio de Jesús, no se les encuentra en los evangelios haciendo alarde de fidelidad al maestro como los otros, como Pedro, como otros discípulos que dijeron, vamos para que muramos también con él. Estos discípulos no hicieron en su vida de discípulos de Jesús, no hicieron ningún milagro, no hicieron nada impactante. Sin embargo, cuando se trató de manos a la obra y en los momentos más difíciles, más cruciales, ellos expusieron su vida. Porque, pues, declararse discípulos de Jesús, corrían el peligro de ser expulsados aún todavía de la sinagoga. Y para ellos era algo terrible, muy feo, muy mal para ellos. Por otro lado, también con el peligro de que Pilato, o sea, Roma, los acusara también de cómplices del engañador, como ellos le llamaban a Jesús. Pero ellos en ese momento no vieron ese problema. Expusieron su vida para demostrar que en verdad habían sido discípulos de Jesús. Lo contrario con los otros discípulos. Juan, Tomás, Felipe, Bartolomé y Pedro, mismo Pedro, Andrés. Cuando fue el momento necesario para atender el cuerpo de Jesús, su ausencia brilló. Brillaron por su ausencia estos discípulos famosos. ¿Quiénes salieron en el momento crucial? Los secretos, los discípulos secretos. ¡Qué forma impactante de la muerte de Jesús hacia esos discípulos! Que eso, hermanos, nos ayude también a nosotros para en momentos difíciles, en momentos cruciales, salgamos en defensa del Maestro, en defensa de nuestra doctrina, en defensa de la palabra de Dios, en defensa de las grandes verdades del Evangelio. No importa que no seamos famosos, no importa que no
seamos predicadores internacionales o de fama más allá de las fronteras, sino que estemos dispuestos para dar lo mejor de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestras posibilidades, en los momentos más difíciles, exponer nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro cuerpo, nuestras posiciones para atender las necesidades que se requiere en la vida cristiana. Pues ahí está. Ahí está entonces, estos dos grupos de personas fueron afectados, unos de una forma negativa, preocupados para ver qué hacían para que no se les escapara el muertito. Pero cuando ellos llegaron, ya el cuerpo ya no estaba. Y los otros que les afectó la muerte de Jesús fue de una forma pues muy singular, porque expusieron su vida y su valentía, sus actos quedaron registrados aquí en estos evangelios para nuestro ejemplo, para nuestro testimonio. Pilato entonces envía una guardia para que vigilaran la tumba. Jesús ya no estaba en la tumba, porque en ese momento Jesús había bajado a las partes más bajas a predicar a los espíritus encarcelados y llevárselos al paraíso. Bueno, es un tema teológico, pero la mayoría de ustedes saben estos acontecimientos. Ahora, la tumba se dice que medía 4.30 metros. O sea, 4.30 de ancho. 3 metros de largo y 2.30 metros de alto. Bueno, suficiente lugar para que el cuerpo de Jesús descansara allí, pero solamente descansó quizás algunos segundos, mientras los discípulos lo llevaron allí, José y Nicodemo, mientras lo pusieron allí, cerraron la puerta. Cuando cerraron la puerta, de seguro Jesús luego se levantó y fue a terminar su obra que tenía que hacer allá en la tumba, con los que antes, dice, habían creído y habían sido pues juzgados por Dios con el diluvio, porque así dice el apóstol Pedro. Bueno, entonces este acto de Jesús, hermanos, fue un acto de suma exaltación. Ese acto es relevante, de gran relevancia. Por eso se cree, hermanos, que ese día, y en parte hay razón en decir que es el día de gloria, o el sábado de gloria, pero no gloria así de descanso y de disfrute, sino de trabajo, porque al bajar al lugar de los muertos fue a enfrentarse precisamente con el enemigo, con aquel que tenía las llaves de la muerte. Fue y se las arrebató, aunque simbólicamente en el transcurso del ministerio de Jesús, esas llaves del reino que Jesús fue a arrebatarle al enemigo que tenía allá en el infierno, simbólicamente el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, ya Jesús se las había dado al apóstol Pedro. Dice, a ti te daré las llaves. Y después de la resurrección de Jesús, en el día de Pentecostés, a los 50 días de la resurrección, Pedro pone en práctica esas llaves, abriendo el evangelio, la puerta del evangelio para los judíos. Y después para los extranjeros. Y también hasta para nosotros. A Dios sea la honra y la gloria. Bien, hermanos. Entonces, ahí está. Entonces, hermanos, que la muerte de Jesús nos afecte de una forma positiva. Hay mucho que hacer por Jesús.
que nos cuesta, sí nos cuesta. José de Arimatea, no crean que fue tan fácil así, con gozo y con mucha paz. No, iba, hermanos, exponiendo su vida, su cuerpo y su reputación, y estaba de por medio muchas cosas. Sin embargo, por amor al maestro, por amor a su maestro, él expuso todo lo que él podía, o era de su conveniencia, que a él le convenía. Sin en cambio, él expuso todo eso por amor a Jesucristo. Nicodemo también no le importó también perder su reputación y que se declarara, que todo el mundo lo supiera, que también era el discípulo de Jesús, y no obstante llevó mucho perfume, y no de cualquier perfume, el mejor, y bastante, un gran precio que Nicodemo llevó para honrar al maestro. Nosotros, ¿qué estamos dando para Jesús? ¿Nada más una Semana Santa más? ¿Un Viernes Santo más? ¿Un Domingo de Resurrección? ¿Y ya pasamos otra vez a una rutina? ¿Continuamente? ¿Dije un año otra vez? No, que esta lectura de estos personajes nos afecten para poner en práctica lo que Dios nos ha dado, a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros, y de seguro que tendremos recompensa, tanto aquí como en la tierra. Amado hermano, que Dios te bendiga y que esta palabra quede en tu corazón y disfruta, por favor, disfruten de la vida cristiana. Sí, a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, por favor, disfrute de la vida cristiana, porque no estamos solos. El resucitado Jesucristo dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Levántate y ve a la casa del alfarero, porque ahí oirás mis palabras. Ese fue el mensaje que le diste a Jeremías, que como el barro cambiarías nuestras vidas. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Como el barro en las manos del alfarero, quiero ser en tus manos, Señor. Levántate y ve a la casa del alfarero, porque ahí oirás
cambiarías nuestras vidas. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Quiero ser en tus manos, Señor. Tú puedes cambiar nuestras vidas. Haz de mí lo que tú quieras hacer, como el barro en las manos del alfarero. Quiero ser en tus manos, Señor. Quiero ser, quiero ser en tus manos, Señor. Cuando el pueblo alaba y suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba y suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. Una cosa yo sé, y en esa creo, que yo era ciego, ciego, ciego y ahora veo. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. Una cosa yo sé, en esa creo, que yo